El precio de la gasolina ha subido muchísimo en nuestros tiempos y no parece que vaya a bajar debido a la inflación. Por eso el rendimiento o ahorro de gasolina es cada vez más importante a la hora de tomar una decisión de compra de cualquier auto compacto o SUV compacto. Estos son los top 3 SUVs más ahorradores de gasolina en la actualidad por menos de 400,000 pesos mexicanos o $20,000 norteamericanos. En primer lugar en esta lista tenemos a la Chevrolet Tracker 2022 con un precio en su versión inicial desde 373,900 pesos mexicanos o $18,827 norteamericanos. Su motor de 3 cilindros 1.2 litros turbo cargado entrega 130 caballos de fuerza y 140 libras-pie de torque a las 2,000 revoluciones por minuto, y esto es muy importante porque quiere decir que entrega toda su fuerza desde baja velocidad, o sea que puedes ir completamente cargado y no vas a tener problemas para subir pendientes empinadas o hacer rebases contundentes en carretera. Te la puedes llevar en versión de transmisión manual de 5 velocidades o transmisión automática de 6. Cuenta con pantalla de 8 pulgadas, un diseño bastante actualizado con un frente y estilo mucho más deportivo que los demás vehículos en esta lista. Se ve que Chevrolet en general está apostando por un diseño más juvenil y más deportivo en toda su gama de vehículos. El interior tiene buen espacio y los materiales se sienten de buena calidad, como es de esperarse en cualquier carro nuevo, pero solo hasta que pasen la prueba de 10 años con un usuario es que vamos a saber de qué cuero se sacan más correas en esta lista. En cuanto al espacio, Chevrolet Tracker se defiende bastante bien y sí caben 5 pasajeros reales, idealmente adultos de menos de 90 kilos, sobre todo para la parte trasera, aunque seguramente será más cómodo llevar 2 adultos y un menor atrás o 3 menores atrás y 2 adultos adelante. Chevrolet Tracker también cuenta con 6 bolsas de aire en todas sus versiones, así como sistema Stability Track, que es exclusivo de la marca. Combina el control de tracción, el control de estabilidad, la distribución electrónica de frenado y todas estas asistencias de seguridad activa para hacerte la vida, pues eso, más segura. Por si esto fuera poco, existe la posibilidad de llevarte Chevrolet Tracker con sistema OnStar, donde puedes rastrear tu vehículo en caso de robo o incluso te pueden mandar los cuerpos de asistencia en caso de un siniestro, un choque o alguna cosa por el estilo. Además, incluye conectividad Wi-Fi hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda y te puedes llevar el internet ilimitado. Escuchaste bien, datos ilimitados con una suscripción de 600 pesitos mensuales, que para muchos esto les parecerá una cuestión inútil, pero para aquellos que pasan con sus hijas o hijos más de media hora a bordo de su auto, saben lo importante que es tener internet en el carro, ya sea para que vayan avanzando las tareas o por lo menos para que se entretengan viendo Peppa Pig. Pero ¿cuál es su consumo de gasolina? ¿Es realmente tan ahorradora como dicen? Pues bien, vamos a ver la prueba de Chevrolet Tracker versus 1 litro de gasolina, pero antes de ver esa prueba, vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 para que tengas una mejor idea de la potencia. 3, 2, 1, aceleración, ahí está la salida. Bien, recuerden, esta es una camioneta familiar, no está diseñada para ser un carro deportivo. Pero este motor 1.2 con más de 130 caballos y 140 libras-pie de torque tiene suficiente empuje para llevarte a 120 kilómetros por hora, con 4 a bordo, maletas, carga, cámaras, equipo y un montón de cosas sin broncas. Y con una estabilidad inusualmente buena debido a su excelente suspensión, la dirección electroasistida y todo este tipo de cosas. Nada despreciable esta aceleración que acabamos de ver, sobre todo tomando en cuenta que es un SUV compacto con un motor turbo eficiente. Sin embargo, como dije, mucho torque, mucha fuerza desde baja velocidad para ayudarte a empujar con ganas en pendientes empinadas o a la hora de hacer rebases. Y ahora sí, vamos a checar cuánto consume en la prueba de Tracker versus 1 litro de gasolina. En este tanque pusimos 1 litro de combustible, le metimos presión de aire, lo conectamos al motor, desenchufamos el tanque de gasolina y ahora vamos a abrir aquí y abrir acá. Escuchen el sonido del amor. 18.2 kilómetros recorrido. Creo que gané. 18, ¿cuántos dijiste tú? 17. 17, ¿y tú? 22. Muy bien. 18.4 kilómetros, ya lo último lo recorrimos con impulso. La siguiente SUV compacta más ahorradora de gasolina en esta lista es nada más y nada menos que la Ford EcoSport 2021. Sí, ya sé, ya no se vende el año modelo 2022 en nuestro país, sin embargo, su eficiencia de combustible la hace bastante atractiva todavía, y el hecho de que realmente la 2021
es la nueva generación de EcoSport hacen que siga valiendo la pena. Todavía puedes encontrar una Ford EcoSport en los seminuevos certificados de algunas agencias por debajo de los 400,000 pesos mexicanos o los 20,000 dólares norteamericanos. EcoSport se gana su lugar en esta lista debido a su motor de 3 cilindros 1.5 naturalmente aspirado que entrega 121 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Sí, escuchaste bien, el motor es 1.5 litros pero 3 cilindros. Es un motor de última generación muy pero muy eficiente. Segundo lugar en rendimiento o ahorro de combustible solo detrás de Chevrolet Tracker. Ahora sí hay EcoSport automática pero solamente en las versiones con motor 2.0 que es un motor más potente pero menos eficiente y por eso no están esas versiones en esta lista. Otros detalles que destacan de la EcoSport 2021 que vale la pena considerar son las 6 bolsas de aire en todas sus versiones y el hecho de que cuenta también con todas las asistencias de seguridad como el ABS, el EBD, el BA, el control de tracción y el control de estabilidad en todas las versiones, así como sensores de reversa, pantalla de 8 pulgadas y toda la confiabilidad de que es un vehículo nacido Ford, nacido fuerte. Sin embargo, donde algunas personas le ponen pero a EcoSport es en el tema de diseño y estoy 200% de acuerdo. Me hubiera gustado que en esta generación más reciente de EcoSport el diseño hubiera sido más juvenil, más estilizado, más actualizado, pero no, sigue siendo un diseño que aunque comunica deportividad, no son líneas que se sientan tan frescas o tan juveniles o tan elegantes, porque eso también lo buscan algunas personas, como otros vehículos de esta lista. Sin embargo, por ese motor, esa eficiencia y el empuje que tiene, vale la pena ponerla aquí. Y antes de ver la prueba versus 1 litro de gasolina que le hicimos a la EcoSport, vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. Vámonos. Te lleva hasta la línea roja, sí, sigue jalando. 80 kilómetros por hora, ahí la llevamos. 100. Y pasamos el desnivel, 120. Y se agarra con todo, el freno es fuerte. ¿Qué tal? Ese motor empuja bastante bien y por eso me gusta y debido a su precio y sus características de seguridad es que vale la pena tenerla en esta lista. Y ahora sí, vamos a ver cómo está su eficiencia de combustible en la prueba versus 1 litro de gasolina. Si eres nueva o nuevo en el canal, aquí pusimos 1 litro de combustible, lo conectamos al motor con nuestra manguera, desconectamos el fusible de la bomba de gasolina, le metimos presión de aire a este tanque y ahora lo que vamos a hacer es abrir aquí. Escuchen esto, mi gente. Ese es el sonido de la presión circulando. Ponlo ahí abajo en tus piernas, bro. Ya nos quedamos sin combustible hace como 300, 400 metros. Pero la dirección sigue funcionando, ¿sabes? Es electroasistida. Es electroasistido. Por eso puede morirse el motor, pero todavía tienes dirección. En caso de alguna cuestión técnica en carretera, un fallo técnico, sigues teniendo dirección. Ya lo vieron primero, en mi gusto es conducir. 11.6 kilómetros recorridos con 1 solo litro de gasolina, aire acondicionado encendido. Subidas, bajadas en carretera, trastabillando un poco con el motor que no está acostumbrado a este tipo de cosas porque es de inyección directa, pero aún así pudimos darles el referente. En tercer lugar en esta lista tenemos a Kia Soul 2022, que en su versión inicial tiene un precio de 346,900 pesos mexicanos o 17,467 dólares y puede ser la más barata, entre comillas, porque ya no hay carros baratos en el mundo. Sin embargo, con su excelente rendimiento de combustible se merece un lugar en esta lista. Con su motor 4 cilindros 1.6 litros que entrega 121 caballos de potencia y 121 libras-pie de torque, este es posiblemente el motor más equilibrado de la lista y también es el motor más grande en cuanto a desplazamiento volumétrico. Muchos pensarían que sería un motor muy ineficiente y gastador de combustible. Sin embargo, la razón por la cual ocupa el tercer puesto como el SUV con mejor rendimiento de combustible es precisamente a que este motor de Kia es un motor de ciclo Atkinson y el ciclo Atkinson le ayuda muchísimo en su rendimiento de combustible. Otras cosas que vale destacar de Kia Soul 2022 son su pantalla de 8 pulgadas, su diseño interior sobre todo muy sofisticado, muy elegante que a muchas personas les encanta, aunque el diseño exterior nos deja más deseando que fuera más parecida a su prima hermana de Hyundai, la Hyundai Creta. Sin embargo, como es muy bonita y muy cómoda por dentro, muchas personas pueden obviar el diseño exterior y simplemente
simplemente van y se compran Kia Soul. También debido al espacio, están a punto de checar más adelante en la prueba de aceleración 0 a 100. Otro detalle de Kia Soul que vale mucho la pena mencionar es que también cuenta con 6 bolsas de aire en todas sus versiones, así como todas las características de seguridad activa que deberían de ser estandarizadas en todos los SUVs compactos, pero no lo son, pero deberían, pero bueno, como los frenos antibloqueo, la distribución electrónica de frenado, el asistente de frenado de emergencias, el control de tracción y el control de estabilidad. Ahora, no estoy seguro si tenemos prueba de aceleración 0 a 100 de Kia Soul con motor 1.6, pero en el peor de los casos voy a hacer un poquito de trampa y te voy a poner la prueba de aceleración 0 a 100 de Kia Soul con motor turbo, de la Soul Turbo. 3, 2, 1. ¿Qué tal esta aceleración, mi gente? Es impresionante, pero obviamente esta es la Soul Turbo, esta es la Soul Deportiva, esta es la Soul con el motor más poderoso, así que no es tan eficiente como el 1.6. En cuanto a su rendimiento de combustible, aquí sí no tengo prueba versus un litro porque nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo, entró la pandemia y en fin. Sin embargo, oscila entre los 13 y los 20 kilómetros por litro, dependiendo de si estás en ciudad, carretera, los hábitos y todo ese tipo de cosas, y esa es la razón por la cual se encuentra en esta lista. Además de Chevrolet Tracker, Ford EcoSport y Kia Soul, otros SUVs compactos por menos de 400,000 pesos mexicanos que también aparecen en el último reporte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía son Nissan Kicks, Renault Duster Turbo y Renault Captur, todas con rendimientos que oscilan entre los 12 y los 20 kilómetros por litro dependiendo de hábitos, condiciones, velocidades y todo este tipo de cosas.